Entonces, pues vamos a iniciar con una pequeña introducción en la plataforma. Primero y lo más importante es que hagan parte del círculo de especialistas para que ustedes puedan tener su cuenta activa en Academia Constructor. Una vez pues ya estén registrados, pueden ingresar con el correo que ustedes establezcan y su contraseña, acceden y allí van a encontrar el home en donde podrán primero descargar el catálogo de estos 3 primeros meses del año, en donde contienen pues cada uno de los beneficios que tenemos para ustedes, las condiciones, cómo funcionan, también las programaciones de las capacitaciones. Entonces pues ahí los pueden descargar. Sin embargo, también se pueden acercar a una tienda para tenerlos de manera física. Listo. Posteriormente van a encontrar este panel con 4 categorías. La primera es biblioteca, en donde van a poder tener y encontrar recursos que les ayudarán a facilitar más ciertos procesos. Entonces, pues estos se dan en formatos diferentes para que los acompañen, como son los podcasts, los videos. Entonces, pues pueden ser herramientas que les pueden ayudar a ustedes. Posteriormente encontramos la categoría de cursos presenciales. Allí van a encontrar todas las capacitaciones que tenemos programadas en las diferentes tiendas a nivel nacional. Entonces, para que ustedes también se animen, asistan, se programen y puedan pues como aprovechar estos espacios presenciales. Estas capacitaciones son certificadas, entonces pues también es una buena oportunidad para ustedes. Posteriormente tenemos los cursos virtuales en donde encontraremos 17 temáticas diferentes, las cuales de las cuales 10 son por redención con facturas. Entonces, se preguntarán cómo funciona. Pues ustedes se acercan a la tienda de su preferencia, buscan el asesoramiento de un agente CAP y allí ellos pues estarán dispuestos a acompañarlos en este proceso. Ustedes presentan sus facturas de los últimos 10 días que sean de las tiendas de Home Center o Constructor y que sumen 350.000 pesos. Una vez ustedes presenten sus facturas, pueden hacer la redención en las temáticas que ustedes prefieran. Y también vamos a encontrar 7 cursos virtuales gratuitos que son de libre acceso. Ustedes únicamente ingresan a la plataforma, se van para el panel de cursos gratuitos, dan clic en la temática que ustedes deseen y ya se pueden matricular y empezar a hacer el curso. Lo bueno es que estos 17 cursos son certificados. Entonces, pues también aprovechen. Ahí también tenemos un curso de microlearning que es pues guiado y desarrollado con la Universidad EAN, entonces para que también lo aprovechen. Y de últimas tenemos este espacio de sesiones en vivo, que allí van a encontrar las grabaciones de todas estas capacitaciones que tenemos de manera virtual. Entonces, pues si ustedes en algún momento, no sé, el año pasado estuvieron en una capacitación o este año y quieren volverla a retomar, pues ahí van a poder encontrar las grabaciones. Entonces, pues la invitación es que ustedes conozcan un poquito más de lo que el programa tiene para ustedes, que los aprovechen también al máximo. Igualmente, todo lo dejo, toda la información de esta plataforma la dejo por el chat para que pues ustedes puedan ingresar o inscribirse al círculo de especialistas, o si de pronto tienen algunas dudas, también nos pueden escribir por el correo que se los comparto por el chat. Y listo, eso era como lo que quería compartirles. Ahora sí, Sandra, te doy la bienvenida a este espacio para que iniciemos. Ya te di ahí el permiso para tu micrófono. Muy buenas noches para todos. Qué rico nuevamente volver a estar en este espacio. Espero que hayan tenido un fin de año maravilloso y un inicio de año también súper especial. Ya vamos a 29 de enero, va corriendo este año, pero a una velocidad impresionante. Qué rico tener gente de tantos sitios, de Bucaramanga, de Medellín, de Cartagena, de Sincelejo. Bueno, pues bienvenidos todos efectivamente de Bogotá.
¿verdad? Y qué rico que estén aquí nuevamente. Vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión del día de hoy y vamos a trabajar el tema del liderazgo. Y vamos a mirarlo desde cómo es ese liderazgo visto desde lo tradicional y cómo nos vamos a centrar un poco más en lo que hoy en día se considera el proceso de liderazgo. Los vamos a acompañar igual que todas las veces, mi socia y yo, Ana María Ortegón y Sandra Liliana Franco. Anita entra un poquito más tarde, está terminando también un proceso de diplomado virtual, entonces nos acompañará en un ratito. ¿Cuál es el objetivo que se tiene para esta capacitación, ¿no? Esta jornada de hoy? Y es que cada uno de ustedes comprenda y apliquen las competencias necesarias de liderazgo en esa transición de los enfoques tradicionales a los enfoques modernos y que desarrollen cada vez más habilidades para que se adapten al mundo tan cambiante que está y se fomente cada vez más un entorno colaborativo, innovador y que esté orientado a los resultados del entorno en el cual ustedes se mueven, ¿sí? El contenido que vamos a trabajar en esta sesión es el poder del líder para influenciar a otros, una comparación sobre el manejo del poder y la influencia a la luz de diferentes perspectivas de liderazgo, el liderazgo inspiracional, es decir, esa sinergia, esas nuevas formas de liderazgo y lo que se entiende como liderazgo de servicio. Entonces, ¿qué es eso del poder del líder para influenciar a otros? Uno a veces dice, bueno, efectivamente los líderes tienen diferentes tipos de influencia, ¿no? Y algunos de esas influencias, el primero es como referente. Entonces, cuando seguramente todos nos acordamos de ese profesor o de esa persona, ese jefe que era muy, con el que nosotros nos identificamos, que éramos los seguidores de ese líder, que teníamos esa sensación de que esa persona tan chévere que era trabajar con él o con ese agrado, ¿no? Y entonces es un referente porque realmente se siente que nos respetaba, que había cariño con esa persona. Entonces, cuando decimos que el líder tiene ese poder de influencia, es como el referente a aquella persona con la cual nos sentimos tan bien que efectivamente sentíamos que fácilmente lo podíamos seguir. Ese es un tipo de influencia que se llama referente. Un tipo de influencia desde la legitimidad, es decir, porque nosotros consideramos que esa persona como líder está asociado a que tiene o un estatus o tiene una autoridad en un contexto, llámese, si estuviéramos estudiando, pues es reconocido entre ese contexto escolar. Desde lo laboral es reconocido en ese espacio formal de trabajo, ¿cierto? Entonces, está asociado con esa legitimidad que le da la autoridad seguramente de su cargo como tal. Entonces, por ejemplo, pues en el caso de un juez, pues genera sentencias porque está desde el espacio legal, está legitimado para eso. Pero igual, desde cualquier trabajo, esa persona que es una jefatura, que su autoridad es que efectivamente, por el poder que tiene allí, la autoridad laboral le permite tomar unas decisiones particulares. ¿No? El experto y el de coerción. Entonces, fíjense que yo puedo pensar cuando realmente encuentro desde la experticia al líder, es porque está basado en que los seguidores que tiene ese líder le dan ese poder. Es que tal Pepito Pérez, él es experto para manejar la construcción de colegios, por ejemplo. Me estoy imaginando algo. O esta persona es experta en el dominio de sacar los planos de manera apropiada para esa estructura que vas a desarrollar. Entonces, por lo tanto, el poder que influye esa persona como líder es por la experticia que tiene, el conocimiento que tiene. En el caso que tenemos ahí plasmado, pues un consejero financiero realmente nos puede brindar unas variables o unas variadas opciones sobre los procesos de inversión porque conoce plenamente sobre ese tema. Podemos tener que, pues estos tres que hemos mirado, digamos que son muy positivos, pero podemos encontrar líderes que su influencia es más de coerción, es decir, que tienen la capacidad para sancionar o para castigar a otros. Entonces, también nos vemos influenciados por, como muchas veces es hasta por el miedo. Mejor dicho, hagámosle caso, no le lleguemos tarde a esta persona porque tiene el poder para dejar, como en el ejemplo,
dejar sentados a los jugadores en la banca porque se comportaron de una manera X o Y o porque llegaron tarde. Entonces, su poder de influencia es de coerción. También incluimos, y nosotros podemos tener varios de ellos, ¿sí? Es decir, en una misma persona puede ser un líder legítimo, un líder que lo vemos como referente, que además es experto, ¿cierto? Que en vez de coerción, eso sí es más, influye más desde la recompensa, es decir, que tiene esa capacidad de reconocer, de recompensar a las otras personas, que es mucho más reconocido por aquello que felicita, que reconoce, que engrandece a la otra persona a partir de aquello que ha hecho. Y porque tiene el poder de información o que influye a través de la información, es decir, muy parecido, digamos, que a eso de experticia, es porque es el que, ¿a quién le vamos a preguntar sobre determinada cosa? Pues al que conoce, en última, ¿cierto? Entonces, y es la persona que tiene el dominio sobre algo que necesitan o que quieren las demás personas. Es decir, es un jefe, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, un jefe que tiene información sobre nuevos criterios para decidir a qué persona dentro de un equipo de trabajo pueden promover o lo pueden elegir como un nuevo miembro dentro del equipo de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las personas que hace parte de nuestros equipos tiene esa posibilidad de influir de forma diferente y ustedes seguramente como líderes también, muchas veces en los casos en los que han estado de esa manera, pues podrán ser referentes porque sus seguidores los quieren muchísimo y efectivamente reconocen que es agradable estar con ustedes. Puede ser ese poder legítimo que les da el puesto de trabajo en el cual ustedes están, o la experticia, o la información que manejan, o esa capacidad que tienen para premiar, reconocer al otro, o para sancionar y castigar. Pero entonces al fin uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es eso del liderazgo? Pues el liderazgo tiene dos concepciones. Una es que significa influir en la comunidad para que se siga la visión del líder. Es decir, influyo en las personas para que sigan la visión que yo como líder puedo estar teniendo. Pero también significa influir en esa comunidad para que tengan la capacidad para enfrentar por sí solas los problemas, ¿cierto? Seguramente con el acompañamiento, con el fortalecimiento que ha hecho el proceso de líder. Entonces, si se dan cuenta, estamos partiendo desde un primer posibilidad de influencia más tradicionalista a una segunda de enfrentar los problemas mucho más moderna, de cómo se supone que los seguidores deberían estar haciendo ese enfrentamiento o esa capacidad de influencia en sus seguidores. Entonces, comparemos un momento el manejo del poder y de la influencia a la luz de diferentes perspectivas. Entonces vamos a mirar aquí las perspectivas tradicionales y vamos a empezar por algo que efectivamente se hablaba en los años 30 o 40, siglo pasado, ¿cierto? Donde la gran pregunta era si el líder nacía o se hacía. Y a veces todavía como que decimos, pues si estuviéramos pensando que solamente se nace, pues no estaríamos en esta capacitación, ¿cierto? Sí, los líderes tienen toda la posibilidad de hacerse, ¿sí? Es una competencia que tiene la posibilidad de desarrollarse. Pero en los años 30 y 40, ¿cierto? Que fue renovada un poco en los años 70, pues se pensaba que el líder nacía, es decir, que la persona que era un líder tenía unas características físicas innatas. A veces se decía que tenía unos rasgos como que era grande, corpulento. Normalmente estaba asociado con que eran hombres. Ahí no se pensaba en mujeres como líderes, ¿cierto? Que eran dominantes, que eran unas personas muy extrovertidas y que estaban muy determinados, es decir, sabían para dónde ir. Y había una gran diferencia entre esas eh, diferencias físicas, digamos, de los que eran líderes versus los que eran seguidores como tal. Nuevamente les recomendamos tener cuidado con el manejo de la pantalla porque si no nos queda toda la grabación con las líneas o las rayas que podemos estar haciendo en la misma. Bien, en el liderazgo, entonces luego otra de esas perspectivas tradicionales que empieza a aparecer hacia los años 60 o 80 es la perspectiva del liderazgo situacional. Es decir, que el líder de alguna manera era efectivo, pero podía adaptar su estilo de liderazgo de acuerdo a las situaciones en las que estaba, en las que iban pasando. Y estaba muy asociado con el grado de madurez de su subordinado. Y ese grado de madurez
se enfocaba en la capacidad o en el conocimiento que tenía para el desarrollo de la tarea, pero también en esa capacidad para establecer las relaciones, y eso se evidenciaba más desde la motivación que la persona podía tener para aceptar una tarea o no, ¿sí? Y entonces desde allí, si el grado de madurez de nuestra colaboradora era un grado de madurez 1, es decir, ni tenía el conocimiento y apenas estaba en el proceso de, si todavía no tenía ni la voluntad ni la motivación para poder llevar a cabo la tarea, pues lo que teníamos que era direccionarlo, es decir, decirle qué hacer. Casi uno podría decir, es como cuando le digo, le voy a decir qué hacer, no piense, yo lo que necesito es que haga caso, ¿cierto? Era muy directivo el tipo de liderazgo que se hacía. Más persuasivo es cuando efectivamente, aunque todavía no tenía el conocimiento, efectivamente la voluntad empezaba a moverse más, es decir, estaba más motivado a aprender sobre el trabajo como tal. Entonces, ese liderazgo era mucho más persuasivo, es decir, se entraba en un proceso de entrenamiento de la persona como tal. Cuando ese grado de madurez mejoraba en el sentido de que ya tengo más conocimiento y además está siendo mucho más partícipe, la voluntad está mucho, ha crecido más, ¿cierto? Entonces su grado de madurez ya es un grado de madurez 3, pues yo lo que hago es partícipe a esa persona. Es decir, la solución de los problemas ya no se hacía desde el líder única y exclusivamente, sino que hacía partícipe a esa persona que estaba en el proceso como seguidor. Y finalmente, pues había un proceso de delegación cuando dominaba perfectamente la tarea que tenía que resolver y además estaba muy motivado, muy comprometido y tenía la voluntad de relacionarse de la mejor manera con las otras personas y con la tarea. Estos, digamos que estos dos iniciales tipos de liderazgos, el de rasgos y el situacional, pues había un predominio en el comportamiento del líder. ¿Cómo era que se tenía que comportar? Si se dan cuenta, en el situacional se ajustaba al grado de madurez de las personas y en el de rasgos, pues era supremamente dominante y era mucho más asociado con los caballeros. Otras de las tradicionales pues tenía que ver con la de contingencia, que está hacia los años también 60 y 80, y aquí las características estaban muy enfocadas en la posición que ocupaba de poder ese líder, teniendo en cuenta siempre el contexto de la organización, es decir, estaba enfrentando cuáles eran los obstáculos o las dificultades que se iba a presentar, pero estaba más desarrollando esas competencias desde la contingencia que tenía que vivir. Luego aparecen en los años 70 y 90 dos tipos de perspectivas diferentes. La transaccional, que es un intercambio, ¿no? El subordinado trabaja y por ese trabajo el líder de alguna manera le recompensa, le da unos beneficios, ya sean monetarios o intangibles. Es decir, cuando decimos esas intangibles era como esos salarios emocionales, ¿no? Y tenía que ver con qué tan leal estaba siendo ese trabajador y cómo estaba, qué tanto estaba comprometido de alguna manera con la tarea que se estaba poniendo. Siempre era, yo trabajo esto, hago esto y recibo de parte de las jefaturas, de los liderazgos de la organización, pues esas recompensas, como decía, económicas o emocionales. Y en el transformacional ya empezamos a ver que lo más importante para el líder es transformar a las personas que están dentro de un equipo de trabajo. Entonces hay una interacción donde se potencializa ese talento humano, donde se busca desarrollar. Y eso implica que haya un mayor carisma, un estímulo a que la persona piense de forma diferente, que se motive, que esté alimentando no solamente su ser físico, sino también su ser intelectual y que haya una mayor consideración por aquellas cosas que le pueden estar afectando a las personas desde el individuo, ¿cierto? Luego aparecen desde lo contemporáneo, pues otra serie de perspectivas, ¿cierto? Que empiezan a centrarse un poco más en lo que quiere desarrollar el líder, pero también en cómo está percibiendo a los seguidores del líder. Entonces, empieza a hablarse de un liderazgo espiritual y es cómo no solamente se habla de ese sentido de trascendencia que aparecen tanto en el espiritual como en el auténtico, donde esos líderes tienen una fuerza vital, pero además hay un sentido de propósito, de autorrealizarse, pero también buscan
que las personas, sus seguidores, pues también trasciendan y también encuentren una realización y un propósito en ese trabajo. Es decir, que se está cuidando de manera genuina a sí mismo, pero también hay un cuidado por las demás personas que hacen parte de su equipo de trabajo. En ese liderazgo auténtico, pues hay un nivel de observación, de reflexión, una perspectiva ética de si lo que se está haciendo es lo correcto o no, y siempre pasándolo como por ese filtro de la ética, y donde hay un equilibrio entre lo emocional, entre lo que siento también y en lo que puede estar sintiendo mi seguidor, donde hay una transparencia relacional, efectivamente, porque dejo ver ese ser humano que yo soy sin que eso implique que no esté mirando también la tarea que las personas deben cumplir dentro de un espacio laboral. Entonces, donde hay un poco más de complejidad, digamos, entran una serie de complejos no como problemas, sino porque intervienen una serie de perspectivas diferentes o de puntos a los que se les da mayor importancia, y es primero estar atendiendo el momento presente, el estar aquí. Ese es un líder que efectivamente se da cuenta no solamente de lo que está observando, sino de lo que está percibiendo con toda su corporalidad para estar en interacción con ese seguidor. Y entonces es muy consciente también de los juicios que está teniendo, de filtrar adecuadamente las evaluaciones o cómo está valorando el trabajo que está haciendo otro, pero también de sus prejuicios y de esos comentarios a veces malintencionados que pueden estar llegando. Es decir, estoy aquí y en el ahora conectado con esa otra persona, ayudándole también a que efectivamente se conecte, no pensando en el pasado y en lo que vivimos antes, ni en el futuro, sino en el momento presente con aquello que podemos desarrollar. Y el liderazgo complejo pues entra digamos que a vincular un poco más a las personas del equipo de trabajo, donde uno podría decir que la línea es mucho más delgada entre el líder y aquel que está siendo liderado, que si nos vamos y nos devolvemos un poquitico a la de los rasgos, ahí había una marcada diferencia entre quién era el líder y quién era el seguidor. Y aquí lo vemos es porque todas las personas que hacen parte de un equipo tienen esa posibilidad de en algún momento de ser el líder y dar un paso atrás en un momento para sentirse que son liderados. Es decir, que aquí lo que se está es respondiendo a la complejidad que tiene el ambiente, y uno podría evidenciar que los liderazgos están emergiendo y se están distribuyendo entre las diferentes personas que hacen parte del equipo. Por lo tanto, se está adaptando ese estilo de liderazgo donde se ve mucha más creatividad, donde se aprende del otro, donde efectivamente no solamente una persona, porque es el jefe en un área, es el que es considerado líder. El líder es el que tiene esa capacidad de influir para la toma de decisiones de forma diferente en un equipo de trabajo, sin que por ello tengan necesariamente que ser el jefe de manera en la autoridad que tiene o en el nivel de la escala jerárquica de la organización. Es decir, que hay un proceso mucho más colaborativo en ese proceso. Miremos las diferencias entonces entre esas teorías tradicionales y las teorías contemporáneas. Entonces vemos la primera tradicional, es que es foco en la relación de la influencia entre el líder y el liderado, ¿cierto? Mientras que en la contemporánea el foco se pone en esa inteligencia colectiva, es decir, en esa capacidad que tienen cada uno de aportarle y de co-construir entre todos. En la teoría tradicional, la mayor importancia de las relaciones de poder estaban basadas en la autoridad y en la posición, es decir, en dónde está a nivel jerárquico, mientras que en las teorías contemporáneas, la importancia es ese intercambio que se da entre los diferentes integrantes del equipo. Es un intercambio que no solamente va en una sola línea, sino que todos tienen la posibilidad de construir de forma colaborativa. La solución de problemas en las teorías tradicionales y la toma de decisiones pues estaba en cabeza de un líder, mientras que en las contemporáneas pues hay un cambio mucho más colaborativo, los resultados se dan producto de esas relaciones que están enmarcadas dentro del equipo de trabajo.
Entonces, nosotros debemos empezar a identificar cómo, si estamos siendo muy tradicionalistas en nuestro estilo de liderazgo, cómo trabajar más desde ese liderazgo colaborativo, desde el liderazgo, desde mucho más desde las teorías tradicionales, contemporáneas, ¿no? En la tradicional veíamos que los procesos de relación eran pues líder-seguidor, mientras que aquí ya vemos que hay líder y liderado, pero que eso se puede ir intercambiando, por lo tanto son procesos de interacciones mucho más múltiples. Hay una reflexión sobre la creatividad y el aprendizaje en las teorías contemporáneas, pero en las tradicionales, pero en las contemporáneas las acciones de aprendizajes son más creativas y más adaptativas y van emergiendo es de los diferentes puntos de vista que están teniendo los mismos seguidores o las mismas personas que hacen parte de los equipos de trabajo. Resuelven las teorías tradicionalistas, resolvían los problemas que estaban muy delimitados, muy estructurados. Aquí, pues los mismos esquemas cambiantes de los entornos los llevan a que estos estilos de teoría, de las teorías contemporáneas, pues resuelvan problemas que no se habían resuelto antes, que están emergiendo como tal, uno podría decir de manera mucho más frecuente cada vez. En las teorías tradicionales, el uso del conocimiento era el que se tenía, es decir, se explotaba el conocimiento que tenía el líder como tal. Mientras que en las teorías mucho más modernas o contemporáneas, pues se busca es nuevo conocimiento, es decir, lo que se busca es investigar, explorar, qué sabes tú, qué conoce el otro, en dónde encontramos nuevo conocimiento que nos de alguna manera lo podamos valorar y poner al servicio del equipo como tal. Entonces uno podría decir que todas las teorías pues le dan importancia a esa integración que hay de las competencias técnicas, de los conceptos, pero también de esas competencias que hay interpersonales para que cada vez se ejerza un mejor rol desde el proceso de liderazgo. Es decir, que no nos quedamos única y exclusivamente con el saber técnico, sino con ese saber que tenemos de importancia de relacionamiento. El liderazgo inspiracional, y aquí voy a mirar solamente dos aspectos porque el resto, mi compañera que ya llegó y que la estoy viendo ahí en pantalla, pues va a darle seguimiento. Yo tomo los dos primeros y entonces ahí es la sinergia de esos nuevos estilos de liderazgo y hay que evidenciar entonces cómo es que podemos evolucionar en el liderazgo. Y uno tiene que pasar de un liderazgo que está empujando, ¿cierto? A un liderazgo que lo que busque es inspirar a las personas que hagan parte de su equipo de trabajo. Y necesita empezar con que cada uno de nosotros como líderes nos miremos en qué estamos pensando, qué estamos creyendo y tengamos la comprensión de cómo es que nuestro comportamiento está incidiendo en el comportamiento de nuestros seguidores, ¿cierto? De las personas que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, de esos que están siendo liderados, más bien. Y necesitamos reinventarnos. Y reinventarnos es como, si yo quiero que mis liderados estén cada vez mejor, ¿cierto? Pues yo tengo que enseñarles desde el ejemplo, porque no puedo estar como diciendo una cosa y haciendo una completamente diferente, ¿no? Nuestros liderados seguramente siguen aquello que nosotros les estamos enseñando desde nuestro comportamiento. Necesitamos comprometernos con impulsar a nuestros equipos de trabajo, a las personas que hacen parte del equipo de trabajo, y lo impulsamos a que cada vez quiera desarrollarse, quiera crecer, quiera ser un mejor ser humano, pero además no solamente ser humano desde esa parte interrelacional, sino desde los conocimientos que puede estar teniendo. Debemos gestionar nosotros mismos nuestras emociones, ¿sí? Porque a veces todavía encontramos jefes que gritan, que maltratan a los otros y realmente nosotros necesitamos, pues claro, la rabia la podemos vivir, la tristeza, la angustia, la incertidumbre, pero tenemos que saber es cómo procesamos esas emociones, cómo nos recargamos de energía positiva para poder darle continuidad a ese estilo de liderazgo que busque la armonía y que además comprometa a los liderados. Necesitamos ser ágiles, pero no impulsivos, es decir, no atropellar a los otros, pero sí saber que cada vez necesitamos dar respuestas mucho más rápidas con las demás personas.
Y expresar congruencia, y eso tiene que ver con esa parte del ejemplo que les hablaba ahora, entre lo que nosotros estamos diciendo y haciendo. Seguramente ustedes conocen personas que dicen una cosa y hacen algo completamente diferente. Ojalá no sea ninguno de ustedes como tal, porque de ahí pues podríamos estar identificando que es posible que nos creamos líderes, pero que no estemos inspirando a las otras personas. Y de ahí esa segunda característica para inspirar y es ser humano, ¿no? Y necesitamos ser humanos. Y para ello, pues necesitamos demostrar la amabilidad y la gentileza frente a las personas con las cuales nosotros trabajamos, con los que hacemos equipo. Y cada vez necesitamos mirarnos frente al espejo para demostrar una actitud positiva, que se anticipe a la solución de los problemas, que piense aquello que puede dar de más, ¿no? Porque muchas veces las actitudes son negativas, son unas actitudes que efectivamente descalifican a los otros y por lo tanto necesitamos, así como nosotros queremos de alguna manera ser tratados con gentileza, con amabilidad, con una actitud bonita, pues así mismo tenemos que tratar a los otros. ¿M? Necesitamos sonreír en abundancia. Miren que yo digo que si nos vamos a arrugar, pues que nos arruguemos sonriendo. Y la sonrisa nos permite generar una serie de neurotransmisores diferentes en nuestro cerebro que nos hace pensar de hecho en forma positiva y ver soluciones a las problemáticas que nosotros podemos estar viviendo. Necesitamos prestar atención a nuestro interlocutor. Esa humanidad se revela también cuando le damos importancia a esa otra persona para atender sus inquietudes, sus preocupaciones, para estar presente en aquello que necesita, en aquellas dificultades que puede estar pasando. Necesitamos valorar esa posibilidad de qué le damos a nuestros liderados, pero también qué recibimos de ellos. Y es valorar ese proceso de reciprocidad. No solamente es dar, pero tampoco no solo es estar abiertos a ese proceso de recibir cuando no estamos, queremos respeto, pero no le estamos dando respeto. Queremos que las personas sean amables y gentiles, pero no estamos recibiendo eso. Queremos dar instrucciones claras para que la gente se comprometa, pero no nos estamos comprometiendo con tareas. Felicita en público y reprende en privado. Hay líderes que todavía se consideran líder, pero están manifestándole y castigando como ese que veíamos al principio, que influye de manera coercitiva y lo que le está dejando a su equipo de trabajo es que, pues como que yo aquí le estoy es gritando, maltratando, entre comillas, reprendiendo, y realmente lo que necesitamos es reconocer lo que hace muy bien y retroalimentar a la persona para que mejore y lo debemos hacer en privado, básicamente. Demostrar su experticia colaborando, es decir, nada mejor que cuando tú estás pidiendo que se haga algo y tú tienes el conocimiento, pues enséñale a la gente, colabora con aquello que tú sabes, demuestra que efectivamente sabes hacer algo en la medida en que apoyas a tu equipo de trabajo. Y sé tu palabra, y ser la palabra es que yo me comprometo con aquello que le dije a las otras personas y lo cumplo como tal. ¿Mm? Y aquí les dejo y le paso la batuta a Ana María, Camila, a ver si tienes posibilidad de abrirle su micrófono. Ya veo que Ya, ya lo ya, logró hacer. ya lo abrí. Vale, Anita, aquí te dejo esta batuta maravillosa del liderazgo. Listo, muchas gracias, Andrita. Voy entonces a compartirles pantalla Ok, para poder continuar. Por favor, me retroalimentan de que estén viendo lo que debemos ver. Bien, perfecto. bueno, pues primero buenas noches. No voy a empezar ahí como a toda carrera. Necesito saludarlos, agradecerles que estén aquí, excusarme por dos cosas. Primero, pues tenía una situación compleja y no podía conectarme antes, recién comenzaron. Y segundo, porque estoy con una tos un poco desagradable, entonces a veces me agarra el ataque de tos y pues nada, me toca parar sí o sí y tomar agua. Entonces, voy a darle continuidad a lo que Sandra estaba compartiendo con ustedes en términos de las características de ese liderazgo inspirador. Por lo tanto, con lo que seguimos es con la importancia que hay
de jugar el juego del ganar-ganar. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestras formas de interacción y especialmente cuando estamos en estas posiciones de liderazgo, podamos entender que nosotros como líderes obtenemos mucho más resultado cuando nuestros colaboradores, nuestros coequiperos también están obteniendo beneficios, ¿no? Y en ese sentido, pues hay varias características a tener en cuenta. La primera que voy a mencionar es el cultivar una cultura basada en la ética. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante en esa relación ganar-ganar que pongamos por encima de todo valores como la honestidad, como el respeto, como la transparencia, como la justicia, ¿no? No hay nada que le haga más daño a un liderazgo que el hecho de que sus coequiperos sientan que ese líder ejerce la justicia de manera diferente con cada persona del equipo. Si hay equidad en la forma como se realizan los procedimientos, los llamados de atención, los reconocimientos, pues muy seguramente todas las personas en el equipo se van a sentir confortables, se van a sentir satisfechos y van a sentir que están en el equipo que debe ser. Y esto está pasado por valores, ¿sí? El valor de la equidad, de la justicia, del trato equitativo, del trato respetuoso para todos. Un segundo elemento que quiero destacar acá es la importancia de enfrentar la realidad por muy negativa que parezca. Y pues aquí hay que decir algo y es que no hay organizaciones, ni hay vidas de personas, ni hay espacios de trabajo en donde no exista adversidad. Las situaciones difíciles, las crisis, existen porque vivimos en un mundo complejo y en un mundo incierto. ¿No? Y por muy negativa que parezca la realidad, necesitamos poderla enfrentar de la mejor manera, necesitamos poderla enfrentar con todos nuestros talentos, con todos nuestros dones, con toda nuestra capacidad de raciocinio, pero también con un manejo inteligente de las emociones, con una mirada muy consciente de qué es lo que está pasando y cómo lo que nosotros hacemos no debe agravar la situación más de lo que ya está. ¿Mm? Y en ese sentido también es reconocer que una característica de las relaciones entre líderes y liderados es fortalecer nuestra resiliencia, que es esa capacidad de afrontar pues las situaciones adversas, ¿no? Las situaciones negativas y de enfrentarlas. Y eso es una característica pues que tenemos todos los seres humanos, que algunos podemos desarrollar más que otros, pero que en esencia nos ayuda a enfrentar las realidades por más complejas que parezcan. Otro elemento que queremos desarrollar acá o reconocer acá en esta relación gana-gana es que tengamos en cuenta que ninguna situación tiene una cara única, es decir, la moneda siempre tiene dos caras, ¿no? Y tiene la cara del éxito, por supuesto, muchas veces, pero también tiene la cara del fracaso. Y de nuevo, esa cara de fracaso no podemos verla únicamente desde la cara negativa, sino también desde cuál es la lección que aprendemos, cuál es el beneficio, cuál es la situación, digamos, positiva que se puede sacar de un fracaso, pero también reconocer, hay algo que se le critica mucho a los líderes y que es importante que nosotros hagamos conciencia, y es que los líderes en muchas ocasiones sacan pecho cuando hay éxitos y además asumen como que el éxito es solamente de ellos. Y el fracaso, cuando hay fracasos, pues evidentemente ni sacan el pecho ni ponen la cara de igual manera, sino que para el fracaso, pues le dejan el fracaso a otra persona, ¿no? Como que responsabilizan. Y cuando nosotros somos líderes, también somos responsables del fracaso. Si una persona o un coequipero nuestro no está cumpliendo adecuadamente con el rol que le fuimos, que encomendamos, con la labor que tiene, pues eso también tiene que ver con nosotros como líderes. ¿Cuál es el tipo de seguimiento que estamos haciendo? ¿Cuál es la retroalimentación que estamos haciendo? Temas que Sandra de alguna manera pues ya ha mencionado y que nosotros como líderes pues tenemos, y para ser inspiradores realmente, cuando tenemos éxitos, los éxitos se los reconocemos al equipo. O sea, el éxito no es solo mío,
el éxito es del equipo. Y cuando reconocemos fracasos, reconocemos también que nosotros como líderes nos equivocamos. Y eso no es fácil en una cultura en el que el fracaso se castiga, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajar en esa cultura basada en la ética. Otro aspecto es el valorar los aportes de cada colaborador. Y si ustedes ven, pues eso está muy relacionado con lo que acabamos de ver. Yo debo reconocer en el éxito qué me aportó cada colaborador, porque eso genera mucha frustración cuando el líder llega diciendo, es que yo logré tal cosa, sí, pero lo logró gracias a que tiene un equipo y tiene un buen equipo. Entonces los aportes de los colaboradores se destacan, se resaltan y se reconocen. Fomentar la diversidad de opiniones y el disentimiento es otro factor súper clave y tiene que ver con lo que Sandra venía mencionando, pues de la diversidad de los equipos, pero también de que cada uno de nosotros tiene perspectivas diferentes y en la diversidad de perspectivas, amigos míos y amigas mías, hay una gran oportunidad para construir soluciones y resolver problemas de manera diferente. Cuando Sandra les hablaba de que los líderes contemporáneos trabajan sobre problemas no estructurados, fíjense que ahí hay un tema clave. Un problema no estructurado es un problema del cual no se conocen ni las causas, ni son claras las características, ni se sabe muy bien cómo se va a resolver. Cuando nos enfrentamos a un problema que no tiene un referente anterior, como nos pasó, por ejemplo, cuando arrancamos en pandemia y que se presentaron miles de problemas y nadie sabía qué hacer, pues ahí funciona muy bien reconocer la diversidad de opiniones, poner los problemas y las situaciones sobre la mesa y decir, ser honesto y decir, no nos había pasado nunca esto, necesitamos contar con el conocimiento y con la experiencia de cada uno de ustedes para poder ver opciones y salidas diferentes. Claro, ahí se van a presentar opiniones de pronto conflictivas, ambiguas, diferentes, como ya les dije, pero en esa diferencia está la riqueza de tener una solución innovadora, una forma diferente de ver los problemas. Y en ese sentido, pues esto implica que nosotros podamos ser líderes que gestionamos con apertura y con flexibilidad las situaciones y por supuesto, como ya lo he mencionado en esta parte de la conversación, con mucha transparencia. Discúlpenme, por favor, 30 segundos. El otro tema, la otra característica que es muy importante en un liderazgo inspirador es que nosotros como líderes inspiradores debemos inspirar deseos, debemos inspirar pasión, debemos inspirar ganas de hacer las cosas y no miedo. Los liderazgos más tradicionales y las formas más antiguas de liderazgo ejercieron mucho el autoritarismo y el temor, y se gestionó mucho desde allí. Hoy estamos llamados a otras cosas. Y voy a tomar un ejemplo, pues, que está en este momento muy en los medios y en todo, y es, por ejemplo, todo el temor que inspira un liderazgo como el recién posesionado presidente de los Estados Unidos, porque es coercitivo, porque tiene unas características muy particulares y los analistas de este tipo de hechos dicen en este momento ese liderazgo se está devolviendo al liderazgo que se ejercía a comienzos del siglo XX, a comienzos de 1900. Y eso tiene unos efectos muy complicados. En ese sentido, pues un liderazgo que inspira es un liderazgo que demuestra respeto en el trato, en el que yo como líder trato al otro como a mí me gustaría ser tratado, en el que yo reconozco que la otra persona es digna de respeto y que no puedo pasar de ninguna manera por encima de su propia dignidad. Está también el hecho de que este liderazgo acepte y gestione adecuadamente la retroalimentación constructiva. Ya les decía hace un momento, o sea, es responsabilidad nuestra retroalimentar a nuestros colaboradores, retroalimentar a nuestros coequiperos y hacerlo siempre resaltando
lo positivo que tienen, pero también lo que tienen para mejorar. Eso es una retroalimentación constructiva, decirle, tú podrías mejorar en esto y yo estoy aquí para ayudarte en eso. Otra característica es que demuestre su eficacia, logrando que las personas quieran hacer lo que hay que hacer. Es decir, si yo estoy siendo respetuoso, si yo hago una retroalimentación constructiva, pues lo más posible es que esa persona o ese colaborador diga, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer mi trabajo y lo quiero hacer bien porque además me han dado herramientas para hacerlo bien. Un cuarto elemento es que reconozca el trabajo bien hecho y pues eso tiene que ver con esa retroalimentación constructiva también. No voy a insistir más en ello. Un quinto elemento es que se aprecie al ser humano que hay en cada colaborador. Y ahí no es solamente apreciarlo en términos de lo que hace bien, sino apreciarlo como persona, respetarlo en su dignidad humana, respetarlo como ser humano y reconocer que esa persona, aun cuando haya cometido eventualmente algún error, es un colaborador valioso y es una persona que yo tengo aquí como un talento humano para aprovechar y para apreciar. ¿Mm? Un sexto elemento es la posibilidad de brindar oportunidades de crecimiento personal y laboral. Cuando estamos inspirando a otros y yo le reconozco a esa persona lo que hace bien, su calidad humana, lo retroalimento, me doy cuenta que esa persona crece, pues también tengo la posibilidad de abrirle oportunidades de crecimiento laboral. De hacer una promoción de esa persona, de llevarlo a un cargo en el que eventualmente tiene un liderazgo, que tiene un mejor salario o simplemente que tiene para cumplir unas funciones diferentes que están enriqueciendo, perdón, el perfil de esa persona. Entonces, hay muchas maneras de brindar esas oportunidades. Y como último aspecto a destacar en esta manera en este inspirar deseo, pasión, amor por las cosas, está el compartir tiempo de esparcimiento con nuestros equipos, es decir, compartir tiempos que no son solamente de lo formal, que no son solamente del trabajo, que no son solamente para evaluar y eventualmente para decirle todo lo que está haciendo mal, sino que son tiempos en donde nos sentamos simplemente pues hablar de la vida, hablar de cómo está, hablar de cómo se siente, hablar de cosas que sabemos que pueden ser importantes para las personas, como qué tipo de cosas, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo vas en tus problemas de salud. Es decir, de nuevo, reconocer que estamos hablando con otros seres humanos y que en esa conversación podemos compartir tiempos de esparcimiento diferentes, una salida, una cena, una festividad, una celebración, etcétera, etcétera. Otra característica en este líder inspirador es que construya relaciones de confianza y mucha de esta relación de confianza con los colaboradores se construye a partir de lo que ya hemos hablado, pero aquí hay otras características. Y quiero hacer una aclaración. Construir confianza no quiere decir que somos super amiguis, ni que somos los que nos alcahueteamos cosas. No, la confianza se construye a partir de hacer que cada persona se responsabilice de sus acciones y por lo tanto yo puedo confiar en que si como líder no estoy, esa persona va a hacer lo que le compete hacer y que va a cumplir bien con su rol. ¿Sí? Que esa persona eventualmente puede empoderarse de sus propias tareas, de sus propias actividades y que tiene la autoridad para hacerlo y que yo puedo delegarle porque esa persona tiene esa responsabilidad y esa competencia. Está también el hecho de promover la autonomía de nuestros colaboradores en la toma de decisiones. Entonces, si yo tengo a un colaborador que es responsable, que sabe lo que tiene que hacer y que está empoderado, esa persona debería poder tomar decisiones de acuerdo al rango, a la posición que tiene dentro de la empresa, a los problemas que le compete resolver también. Que cumplir lo que prometemos. Miren, esto es súper importante y es importante en cualquier espacio de la vida.
Cuando nosotros le hacemos promesas a las personas, especialmente, y en este caso, pues a nuestros trabajadores, esas promesas hay que cumplirlas. O cuando le hacemos una promesa a nuestros clientes, aquellos de ustedes que son independientes y que dicen, yo le prometí, yo le digo a estas personas, por ejemplo, que su salario se les va a consignar el 28, pues esa persona se organiza así y en función de eso organiza los gastos de su casa. Pero si resulta que yo le dije que le iba a pagar el 28, pero no le estoy pagando el 28, sino el 4, el 5 o el 6, probablemente lo estoy poniendo en problemas para que pague su arriendo, para que pague sus matrículas de colegio, en fin. Eh, y esta es solo un ejemplo, pero todo lo que nosotros decimos que vamos a hacer, debemos cumplirlo de la mejor manera posible porque eso nos da legitimidad, eso nos da credibilidad y eso hace que la gente confíe en nosotros. ¿Sí? Que permitir que los colaboradores compartan sus éxitos y sus fracasos de manera natural. Ya hablábamos de eso. Yo debo poder, claro, compartir los éxitos es fácil, ¿cierto? Porque pues uno saca pecho de los éxitos, pero también deberíamos poder compartir que nos equivocamos con tranquilidad, sintiendo que no vamos a ser castigados, que no vamos a ser sancionados y que el espacio de trabajo en donde yo estoy diciendo, mira, jefe o líder o como quiera que nos llamen, disculpa, yo sé que cometí un error y ya estoy trabajando en la manera de enmendarlo, esto no se va a volver a repetir, pero necesito compartírtelo, no solo para que sepas que eso pasó, sino para que si puedes ayudarme o enseñarme, lo hagas. Pero debemos dar lugar a que eso ocurra, porque si lo castigamos, si castigamos el fracaso, eso no va a pasar. La gente va a esconder sus errores debajo de la mesa, debajo del escritorio, o como decimos, debajo de la cama. Los van a dejar a un lado y no lo van a reconocer y el error se va a seguir cometiendo. Enseña a tu equipo a equilibrar su vida personal y laboral. Y esto pasa por reconocer que nosotros trabajamos con seres humanos. Hay una frase que se volvió como muy famosa en un tiempo y que está totalmente reevaluada y mandada a recoger. Y es, cuando tú llegues a tu trabajo, tú dejas tus problemas en tu casa. Aquí vienes es a trabajar. Y yo les pregunto a ustedes, amigas y amigos míos, cuando ustedes tienen un problema serio, realmente pueden dejar el problema en su casa o fuera de su trabajo. Ustedes pueden llegar a su trabajo y simplemente olvidarse de que eso existió. Probablemente no, porque somos seres humanos integrales. Claro, necesitamos concentrarnos en el trabajo, pero también necesitamos reconocer que nuestros equipos tienen una vida personal y en la medida de nuestras posibilidades hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para que la vida laboral no interfiera con la vida personal con sus tiempos, con el tiempo con su familia, con el cuidado de su familia, de su vida social, de lo que quiera. Entonces, eso es responsabilidad nuestra. Hace mucho tiempo también se valoraba mucho y se decía que un buen trabajador era el que se quedaba después del horario de trabajo, por ejemplo. Si yo me quedo después de mi horario de trabajo, pues quiere decir que le estoy quitando tiempo a mi horario personal. Y resulta que cuando yo me tengo que quedar permanentemente fuera del horario, además mi jefe espera que eso ocurra, hay un problema de diseño de las cargas de trabajo. Y eso cada vez se cuestiona más. De hecho, eso hace parte de criterios digamos, que afectan la salud y la seguridad en el trabajo, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues es muy importante que las tengan en cuenta. Y por último, pues ofrecer aquello que uno quiere recibir, que ya lo mencionaba también de alguna manera, y es para construir relaciones de confianza, pues uno ofrece confianza, ofrece respeto, ofrece equilibrio, ofrece comprensión y a cambio, pues muy seguramente recibe lo mismo. Recuerden que nadie recibe de lo que no da, ¿no? Que esa es una frase muy nuestra también. Entonces ahí hay otro aspecto ahí como claro. Tenemos además otra característica que es lograr evitar el exceso de control. Las formas de liderazgo tradicional eran excesivamente controladores y el liderazgo contemporáneo nos exige cambiar esas formas de control. No tenemos que andarle
todo el tiempo respirando en el oído a las personas, diciéndole todo lo que tiene que hacer, especialmente si sabemos que son responsables y competentes. También es importante que aceptemos e integremos las sugerencias que nos hacen diferentes personas del equipo al momento de establecer planes de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo los estoy empoderando, que yo les estoy dando autonomía. Otorgarle libertad a los colaboradores tiene que ver con eso, con que yo le permito que opine, con que yo le doy el espacio para que se manifieste, para que participe, y muchas veces nos sorprenden con sus aportes, que se distribuyan adecuadamente las responsabilidades, las actividades y las funciones. Esto implica que pues seamos equitativos y que la gente perciba que hay esa equidad y que podemos tener unas responsabilidades acordes, ¿no? Y que podemos hacer un seguimiento tranquilo de esa distribución de responsabilidades. Debemos hacer que nuestros equipos asuman responsabilidades tanto individuales como colectivas. ¿Eso qué quiere decir? Yo, como parte del equipo, tengo unas responsabilidades y es, tengo que hacer una tarea X, Y o Z, pero yo también como persona tengo una responsabilidad en el resultado del equipo, en lo que estamos haciendo varias personas dentro del equipo. Entonces, no puede ser que nosotros permitamos que alguien diga, ah, yo cumplí con mi tarea, fueron los otros que no hicieron lo suyo, porque probablemente eso hace que nos alejemos del objetivo común, que es el objetivo del equipo. Entonces, ahí hay unas responsabilidades colectivas que es necesario hacer. El dirigir como coach para propiciar el aprendizaje continuo es muy importante y es reconocer que nosotros como líderes estamos llamados a enseñarle a nuestros equipos y estamos llamados a hacerles acompañamiento, ¿no? A ayudarlos a crecer dentro del equipo. El anticiparse a los requerimientos y trazar planes de acción clara, pues también tiene que ver mucho con esta planeación de responsabilidades, de actividades y de funciones. ¿Cómo organizo yo a mi equipo? ¿Cómo planeo lo que el equipo tiene que hacer? ¿Cómo le dejo claro que hay un plan de acción y no estoy improvisando de manera permanente? O simplemente yo sé que tengo un plan de acción, pero no lo comparto tan abiertamente y la gente puede quedar un poco loca simplemente recibiendo unas instrucciones que no tienen contexto. Y propiciar la toma de decisiones en las personas, que hace parte del empoderamiento, a lo cual pues ya me he referido. No sé, Sandrita, si nos va a dar el tiempo para ver este video. Preferiría que viéramos el de New Amsterdam, la Sí. verdad. Yo creo. Entonces voy a pasar allí. Cuando nosotros logramos hacer esto, inspirar y tener liderazgos más inspiradores, entramos en eso que llamamos liderazgo de servicio, y para eso quiero compartirles o queremos compartirles un video muy corto que nos muestra qué es lo que hace un líder de servicio. Nos vamos a pasar unos minuticos en la sesión, no son muchos, pero es importante que podamos ver este video. ¿Pero lo compartes tú o lo comparto yo finalmente? Ah, Sandrita, si lo tiene, por favor, compártalo porque creo que no alcancé a montarlo. Ya. Entonces yo voy a parar de compartir. Ahí ya están viendo, ¿cierto? No, todavía no. Yo no estoy viendo, por lo menos. Pues ya está. Ahí. Sí. Sí, Escuché que ya. los actores más famosos rechazaron el trabajo, ¿no? El decano solo contrata gente que pueda controlar, que no cause problemas. Ninguno de los doctores de aquí han escuchado de ese muchacho, ¿eh? ¿Cómo van a escuchar si trabajó en una clínica raquítica de Chinatown por 5 años? Escuché que él transformó esa clínica. Sí, despidiendo a todos, hasta a las enfermeras. Ay, no te preocupes, amiga. Si los directores médicos no le hablan a las enfermeras, mucho menos las corren. Te apuesto 10-1 a que no aguanta ni el año. Aquí estás. Sabía que te perderías. Todos los nuevos directores lo hacen. Hola. Voy a organizar reuniones semanales con las enfermeras y los conserjes para que su trabajo sea más satisfactorio, eficiente y sin acoso laboral. Y también acepto la apuesta. Realizamos la primera. Mi hermana Luna
y yo, nosotros nacimos aquí, en New Amsterdam. Y luego, a los 8 años, Luna murió aquí por una infección hospitalaria que era prevenible. Entonces, trabajar aquí y poder salvar a la hermana de alguien más o a su hija es un sueño realizado para mí. En fin, ahora, ¿cómo puedo ayudar? Perdón, no es una pregunta capciosa. En realidad quiero saber. Yo trabajo para ustedes y ustedes para sus pacientes. ¿Cómo puedo ayudar? Pueden gritarlo. ¿En serio? Entonces, preguntaré de nuevo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? ¿Persona que no llama a su abogado? Lauren Bloom, del Departamento de Emergencias. Quiero quitar la sala de espera. Oh, de acuerdo, ¿y dónde quieres ponerla? Ya no la quiero. Quiero llevar a los pacientes directo a la camilla, que no esperen. Hecho. ¿En serio? Claro, intentémoslo. Sí. Hola, soy el Dr. Iggy Fromm, Psicología Infantil. ¿Podríamos hacer algo con la comida saludable? ¿Qué quieres hacer con ella? Comerla. Comerla aquí en el hospital. De acuerdo. Hecho. Fantástico. Gracias. Gracias a ti. ¡Capum! Sentimos que el sistema es muy grande para cambiarlo, pero nosotros somos el sistema y necesitamos cambiar. Así que díganme, ¿qué necesitan sus pacientes? No me importa si no está cubierto o si el consejo dice no, vamos a ser doctores. De nuevo. Aprecio su tiempo. Ok. Bien, quiero compartirles para los que no conozcan esta serie. Esta es una serie que se pasa en Netflix, creo que está una parte. Y es una serie que narra, se llama New Amsterdam y narra la historia de un director médico que llega a un hospital público de los Estados Unidos y eso realmente está basado en hechos reales. Este director médico existió y varias de las cosas que se narran en la serie hicieron parte de los cambios que esta persona llegó a hacer. Y básicamente lo que esta persona muestra en la serie es esa cara humana del líder, es ese humanismo y es especialmente ese liderazgo de servicio. Es un liderazgo que crea una cultura de confianza súper clara, entonces intenta comunicar de manera pues muy transparente y oportuna esa visión de futuro que quiere. Miren que dice, yo no quisiera que otra mujer pase por la situación que pasó mi hermana, o sea, esa visión de futuro es todos los pacientes merecen ser atendidos en las mejores condiciones y hay que emprender acciones. Y efectivamente lo hace, ¿no? Tiene miles de dificultades, se las recomiendo, simplemente este era un abrebocas, pero ese liderazgo implica también fomentar un liderazgo en el cual el líder es un mentor y es un mentor de nuevas generaciones de líderes para la organización. Este personaje finalmente acaba preparando a otras personas a que asuman liderazgos y por supuesto un liderazgo muy parecido al que él tiene. Es una persona que acaba inspirando mucho. Es una persona que inspira desde su acción ética. Es una persona, perdón que está saliendo acá un aviso, simplemente me está obstaculizando. Perdónenme 2 segundos, por favor. Me sacó. Convierte las experiencias de compasión por las personas cuya dignidad fue herida. O sea, es una persona que se para muy desde la empatía y desde la ética mirar cómo ayuda a solucionar problemas. En este caso, problemas de los pacientes, pero para solucionar los problemas de los pacientes, pues ayuda a solucionar, o sea, toma una acción directa en los problemas que manifiestan sus médicos. Tiene una mentalidad desinteresada que hace que le facilite el éxito a su equipo, manifiesta gratitud, valora los aportes del equipo y hace ver cómo es que esos aportes contribuyen a los resultados de la organización, ¿no? Es un liderazgo que promueve las metas de crecimiento
que lleva a influir con herramientas que puedan orientar a sus seguidores hacia el éxito, hacia el logro, hacia el destaque. Y finalmente, pues es un liderazgo que impulsa la diversidad de pensamiento. Y si ustedes lo vieron en ese pedacito de video que les mostramos, cuando cuando este líder empieza a preguntarle a sus seguidores y la gente le empieza a plantear cosas, por ejemplo, no tener una sala de espera en urgencias, eso suena súper loco, o sea, es una cosa que puede sonar muy compleja, pero si se piensa de manera diferente y se piensa que hay alguien que está visualizando que se puede hacer de una manera diferente y se empieza a hacer ese intercambio de ideas, pues es posible que esas decisiones se tomen y que las estructuras cambien. Entonces, este es un liderazgo típico liderazgo de servicio. Y cuando uno pensamos en un líder de servicio, aparecen una serie de características pues muy particulares, ¿no? La primera de ellas que ese líder sirve a su gente y le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Y esto cambia radicalmente la perspectiva del líder, porque no es el líder que le está diciendo al otro, tú tienes que hacer, sino, ven, yo cómo te puedo ayudar para hacer las cosas de mejor manera. Y eso es de las cosas más complejas de cambiar en los modelos de liderazgo, pero que estamos llamados a hacerlo. Implementa decisiones radicales que hacen que se cambie totalmente el paradigma de la organización, como lo que vimos un poco en el video. Quitemos la sala de emergencias, nadie debería esperar. Claro, eso implica que movilice procesos, que cambie protocolos, que destinen recursos, pero pueden implementar decisiones radicales. Y también es un tipo de liderazgo que puede retractarse de sus decisiones cuando es necesario porque reconoce que en su momento había decisiones que se debían tomar, pero que hoy esas decisiones ya no funcionan. Y recuerden que las decisiones tienen una característica y es que son reversibles. Yo puedo tomar una decisión en determinado momento que parece la mejor, pero también puedo echarme para atrás o después decir, esa decisión no funcionó y necesitamos retractarnos de esa decisión. También en este tipo de liderazgo se busca identificar socios que me ayuden a controlarme, que me ayuden con nuevo conocimiento, que me ayuden con nuevas experiencias, que me abran el panorama, con quien yo pueda intercambiar ideas. ¿Para qué? Para lo que sigue allí, que es encontrar soluciones creativas para problemas difíciles y finalmente para tener siempre en cuenta todas las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Pues sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, las entidades de gobierno con las cuales ustedes se relacionan, en fin. Pero cuando trabajo desde el liderazgo de servicio es mucho más probable que nosotros nos alineemos. Y aquí voy solamente a mencionar las características de esta diapositiva, sin entrar mucho en detalle en ellas, pero resaltando que son pues muy importantes. Un liderazgo de servicio implica que los líderes, cualquiera que ellos sean y en el cargo que estén, escuchan de manera efectiva y están dispuestos a escuchar para comprender, que son empáticos porque son capaces de ponerse en el lugar de otro para comprender lo que les motiva y lo que les preocupa, que tienen un alto grado de empoderamiento y ese empoderamiento les ayuda a los miembros de su equipo a desarrollar sus propias habilidades y su propio empoderamiento, que tiene por supuesto una gran vocación de servicio y coloca las necesidades del equipo por encima de las suyas, porque él es un servidor fundamentalmente, eso es bien importante. Y que hay una gran autoconciencia en este líder porque reflexiona sobre sí mismo, reflexiona sobre lo que está haciendo bien, pero también sobre lo que no está haciendo bien, sobre sus decisiones y se da cuenta del efecto que él tiene en otros para crear el mejor entorno de trabajo posible. Entonces, aquí, como les digo, estamos viendo una gran cantidad de características de ese líder de servicio y esperamos que ustedes puedan empezar a pensar cómo es que su liderazgo, si están ejerciendo unos liderazgos más tradicionales o más modernos,
y que en esa autorreflexión se den cuenta, pues, qué habilidades y qué características necesitan desarrollar ustedes para poder tener liderazgos mucho más efectivos en este tiempo moderno que estamos viviendo, donde además la gente espera otras cosas de nosotros. Voy a dejarlo hasta allí, Sandrita, ya nos quedaba pues el cierre, y dejo acá como unos segundos para que las personas nos cuenten cómo están, qué se llevan, cómo se sienten, que pueden hacerlo en el chat o aquí abriendo los micrófonos. Muchísimas gracias. Y solamente como si nos pueden dejar en el chat, como con qué te vas, qué es eso con lo que te llevas de haber escuchado ese liderazgo tradicional versus el liderazgo contemporáneo, más moderno, y con qué te quieres llevar de apreciación para ser cada vez un líder más inspirador, ¿no? Y más de servicio. Si hay alguien que lo quiera compartir, pues fabuloso que tengamos ahí escrito. Sé que les están poniendo nuevamente, compartiendo el enlace de asistencia, eh, pues para que recuerden diligenciar esa asistencia que es supremamente importante. No aparece nada, Anita. Yo creo que pues agradecemos profundamente. Ahí en el gremio se nota mucho el ego, nos dice Xiaomi, ¿sí? Y efectivamente cuando nos estamos a veces creyendo más, ¿cierto? Y no apreciamos esos conocimientos que puede estar teniendo las diferentes personas o que maltratamos al otro, ¿no? Entonces, pues mucho más complejo. Camila, Anita está Sí, señora, pidiendo. ahí ya se lo activé. Gracias. Eso. Sí, sí. Yo quería hacer allí un comentario a partir de lo que dice Xiaomi. Xiaomi, yo creo que hay muchos sectores y probablemente el de la construcción sea uno de ellos donde los egos son muy grandes. Y cuando estamos hablando desde esta perspectiva en donde yo siento que soy el que manda, el que dice, el que da instrucciones, pues eso tiene efectos en el mediano y en el largo plazo muy cuestionables y hace parte de las situaciones que llevan a las personas a abandonar los equipos de trabajo. En el sector de la construcción hay mucha rotación de personas y seguramente, pues no vamos a decir que todo tiene que ver con eso, pero muy probablemente una parte importante de esa rotación tiene que ver con la manera como se trata a las personas. Muchas gracias por el comentario. Luis nos dice la frase gana-gana es muy cierta, no siempre se tiene que ganar en todo. Es decir, no tenemos que estarnos parando desde el ganar-perder. Podemos ganar cosas diferentes cada una de las partes, pero estar siempre desde la postura de construir con el otro, de efectivamente tener buenas relaciones, de efectivamente ayudarle al otro a crecer, en fin, estamos parados desde esa postura. Así es. Creo que hay otro comentario. No creo que más porque Ok. pues no veo ninguno más. Jesús No nos hay estaba más. diciendo desde dónde se comunicaba. Pues las agradecemos profundamente el haber estado nuevamente hasta este momento, tiempo y lugar, que efectivamente se lleven esos aprendizajes, los puedan poner en práctica con sus equipos de trabajo, cada vez sean más líderes, inspiradores, más desde el proceso de transformación, ¿vale? Listo. Muchas Bueno, gracias. bueno, ahí tenemos como comentarios de que muchísimas gracias por este espacio. Entonces, pues antes de darlo por terminado, agradecerles un montón a Ana María y Sandra por este espacio, siempre por la disposición y la actitud de manejar estos temas que en realidad resultan ser también muy importantes en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por traerlos a colación, por compartírnoslos. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que están súper atentas y activas siempre. Recordarles que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en el sitio de Academia Constructor. Igual yo ya les comparto el link en donde pueden encontrar las grabaciones. Y nada, nuevamente muchísimas gracias
por este espacio. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Me Gracias a alegra que se ustedes. lleven aprendizajes. Bendiciones para todos. Feliz noche. Feliz noche para todos.